Hola, les saluda Edgar Mancilla y el día de hoy vamos a utilizar este archivo que tengo en pantalla para recordar algunos conceptos fundamentales del uso de hojas de cálculo de Google y para demostrar algunas fórmulas y funciones matemáticas muy útiles y de alguna manera básicas. Vamos a empezar recordando que nuestra hoja de cálculo está dividida en columnas y filas. Columnas son esos espacios verticales en las que está dividido nuestro espacio de trabajo y filas son estos espacios horizontales en los que está dividido nuestro espacio de trabajo. Podemos ver que las columnas están identificadas con letras del abecedario, columna B, columna D, columna E y así sucesivamente. Cuando llegamos a la columna Z, la siguiente columna recibe su nombre con dos letras del alfabeto del abecedario, entonces la columna que viene después de la columna Z sería la columna AA. Luego la AB, AC, AD y así sucesivamente. Al llegar a la AZ empezamos con la B primero, BA, BB, BC y así sucesivamente hasta nombrar todas las columnas que tenemos en nuestra hoja de cálculo. Las filas, por el contrario, reciben su nombre con un número correlativo que va desde 1 hasta la última fila que tengamos en nuestra hoja de cálculo. A la intersección entre una columna y una fila se le llama celda. Eso quiere decir que nuestro espacio de trabajo en la hoja de cálculo está formado por muchas celdas, ¿sí? Entonces cada uno de estos espacios rectangulares que está delimitado por esa línea gris muy suave recibe el nombre de celda. Y cada celda tiene un nombre también. El nombre de cada celda se forma mencionando primero la columna en la que se ubica la celda y después la fila en la que se ubica. Es decir, esta celda que yo tengo seleccionada sería la celda D3. ¿Por qué? Porque está en la columna D y en la fila 3. Ese es el orden correcto. Yo no le puedo llamar a esta celda 3D, porque si bien es cierto, estoy mencionando correctamente la posición en la que se ubica en cuanto a fila y columna, el nombre correcto es mencionar primero la columna y después la fila. Acá en la esquina superior izquierda podemos ver este que es el cuadro con nombre y ahí podemos verificar el nombre que hojas de cálculo de Google le da a cada celda. En este caso sigo posicionado en la celda de 3 y aquí veo ese nombre justamente. Si me muevo a la primera celda de mi hoja de cálculo es la celda A1 porque está en la columna A y en la fila 1 y así sucesivamente todas las celdas tienen su nombre. Cuando yo quiero trabajar con un grupo de celdas contiguo y yo las selecciono, esto que yo seleccioné se llama rango de celdas. Es decir, es un grupo de celdas contiguas que yo tengo seleccionadas o que yo voy a utilizar en especial para una función matemática, por ejemplo. Entonces, el rango también recibe un nombre y el nombre del rango se forma mencionando primero la columna que está más arriba a la izquierda del rango, que en este caso es la B6, y luego ponemos el símbolo de 2 puntos y después mencionamos la celda que está ubicada más abajo a la derecha. En este caso sería la celda de 10. Si vemos en el cuadro de nombre, vemos justamente que es el nombre que le pone a este rango de celdas que yo tengo elegido, desde la B6 hasta la D10. Eso quiere decir que las celdas contenidas entre la celda B6 hasta la D10 forman este rango que yo tengo seleccionado. Es muy importante esto de nombrar celdas y rangos porque ahora que vamos a empezar a trabajar con funciones, es muy importante que sepamos inequívocamente identificar cada celda o cada rango de celdas. Entonces, con estos recordatorios vamos a empezar a trabajar con este pequeño ejemplo. Si ustedes ven en este cuadro tenemos algunos valores que son las ventas en unidades de cada uno de los meses de enero, febrero y marzo por sucursal. Es una empresa que se dedica a vender cosas y estos son sus números, los números de sus ventas. Entonces, vamos a trabajar en la celda E6 una suma. Recuérdense que en una celda yo puedo ingresar textos, como en este caso que dice febrero. Aquí en esta que es la barra de fórmulas puedo ver el contenido de mi celda. Entonces yo puedo ingresar textos como este, febrero, valores o números como este, que es un 74.504 que está ingresado en la celda C6. Ahí está el texto, el valor. Y también puedo ingresar fórmulas o funciones. ¿Cómo identifico que esto es un valor y no es una función? Porque recordemos que las funciones y las fórmulas tienen primero un signo igual. Es decir, que si por ejemplo en esta celda
que está acá. Yo quiero sumar las ventas del primer trimestre de cada sucursal. Entonces yo debo sumar esta que es la venta de enero de la sucursal norte, la venta de febrero de la misma sucursal y la venta de marzo. Vamos a hacerlo primero con fórmulas matemáticas, fórmulas aritméticas tradicionales. Entonces yo inicio con un signo igual. Eso le dice a hojas de cálculo, mira, a partir de aquí yo quiero que me devuelvas un cálculo. Entonces, ¿qué quiero hacer? ¿Cuál es el cálculo que yo quiero hacer? Es sumar esta primer celda, que es enero de la sucursal norte, más esta que es la celda de donde está el valor de las ventas de febrero de la sucursal norte, más esta que es la venta de marzo de la sucursal norte. Entonces, cuando yo presiono Enter, como tengo el signo igual, entonces hojas de cálculo no me va a colocar este texto, sino que me va a resultar el resultado de esta operación. Veamos entonces, ahí está. 217.527. Si tomásemos una calculadora e ingresáramos estos tres valores para sumarlos, este sería seguramente el resultado. Pero resulta que hojas de cálculo de Google nos permite hacer varias operaciones matemáticas gracias a un grupo de funciones matemáticas que contiene. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar ahora para los siguientes meses la función matemática que me devuelve la suma de un rango de celdas. Entonces, ¿cómo vamos a utilizarla? Presionamos siempre el signo igual porque tanto las fórmulas aritméticas como las funciones, sean matemáticas o de cualquier otro tipo, empiezan con un signo igual. ¿Cuál es la diferencia? Una función tiene dos partes importantes. Primero, un nombre específico que nos identifica cuál es la función que estamos usando. Y segundo, entre paréntesis, una lista de parámetros, que los parámetros son cada una de esas cosas o valores que necesita esa función para devolvernos el resultado que estamos esperando. En este caso, la función, el nombre de la función que vamos a utilizar es la función suma. Si se dan cuenta, nos aparece una breve descripción debajo de la función suma y dice que es la suma de una serie de números o celdas. En este caso, yo voy a sumar una serie de celdas, un rango de celdas. Y recuérdense, los parámetros de las funciones van entre paréntesis. Entonces, abro paréntesis, yo selecciono cuáles son las celdas que quiero sumar, que son esas tres, que es el rango desde B7 hasta D7, tal como lo coloca aquí en la barra de fórmulas, y cierro el paréntesis. Al presionar Enter, entonces, obtengo el valor de la suma de estos valores que están acá. Si yo hiciera lo mismo en esta celda, solo para corroborar, utilizando la función suma y no una fórmula aritmética, vamos a comprobar. Igual suma, abro paréntesis, marco estas que son las tres celdas, cierro paréntesis y en efecto este valor hecho con funciones, este valor hecho con función suma y este valor hecho con fórmula matemática son exactamente el mismo. Eso nos sirvió para corroborar. Entonces, cuando yo necesito copiar la misma fórmula en las filas de abajo, yo puedo presionar Control C sobre esta que es la función y marcar todas las celdas en las que yo la quiero copiar y presionar Control V. ¿Por qué? Porque hojas de cálculo automáticamente va cambiando, en este caso, como las copié hacia abajo, va cambiando la fila en la que se está haciendo el cálculo. Si se dan cuenta, esta fue la que hicimos manualmente, que fue la fila 7, B7 a D7. Cuando la copiamos a las de abajo, cambió automáticamente la fila. Esta es la 8, la 9 y la 10. Y entonces acá tenemos rápidamente el resultado de la suma de cada una de las ventas de los trimestres, del primer trimestre, perdón, de cada una de las sucursales. Vamos a hacer lo mismo, pero con el promedio. Ahora resulta que queremos calcular cuál es el promedio de ventas del trimestre de cada sucursal. Lo vamos a hacer primero con una fórmula aritmética. Recuérdense que el promedio es la suma de los valores dividido el número de valores. Y también tenemos que recordar cuando usamos fórmulas aritméticas que debemos aprender a utilizar los paréntesis para indicarle a hojas de cálculo de Google qué cálculo se hace primero. En este caso presionamos siempre el signo igual. Vamos a abrir paréntesis para decirle que primero quiero que me sume los tres valores que son los que están contenidos en la celda B6 más el que está en la celda C6 más el que está en la celda D6. Cierro el paréntesis y que ese resultado lo divida dentro de 3. ¿Por qué? Porque el promedio, recuerden, es la suma de los valores dividido entre el número de valores. Presiono Enter y entonces aquí tengo el promedio. Vamos a hacer en la siguiente sucursal, que es la sur, el mismo cálculo, pero utilizando la función matemática promedio, que nos permite en hojas de cálculo de Google
a calcular el promedio de un bloque, de un rango de celdas que seleccionamos. Entonces escribimos el signo igual, la palabra promedio, que es el nombre de la función, ahí dice, calcula o nos devuelve el valor promedio numérico de un conjunto de datos, abro paréntesis, y lo que necesita también es un rango de datos, cierro paréntesis, y entonces me devuelve acá el valor. Vamos a hacer la misma validación. Aquí arriba vamos a volver a calcular el promedio de la sucursal norte, pero lo vamos a hacer con la función promedio. Igual promedio, abro paréntesis, y elijo las celdas que yo quiero promediar. Y en efecto, este valor que hicimos con fórmula aritmética y este valor que hicimos con función matemática es exactamente el mismo. De igual manera, yo puedo copiar esta fórmula, esta función en este caso, y copiarla en las siguientes celdas y automáticamente yo, más bien hojas de cálculo, me va a hacer el cambio de fila. Desde la B8 a la D8, desde la B9 hasta la D9 y desde la B10 hasta la D10. Con esto entonces yo obtuve fácilmente la suma de las ventas del trimestre y el promedio trimestral de ventas de cada sucursal. Vamos ahora a la parte de abajo de nuestra tabla. En esta celda yo necesito sumar las ventas mensuales, es decir, sin importar de qué sucursal son, voy a sumar las ventas del mes de enero. Entonces, ahora que ya vimos cómo funciona la función de suma, entonces la vamos a utilizar. Igual suma, abro paréntesis y marco las ventas del mes de enero, cierro paréntesis. Y entonces acá tengo la suma de estos valores que están acá. Y de igual manera, así como yo copié en este caso una función hacia abajo y me cambió la fila, cuando yo copio una función hacia la derecha, me cambia y me varía la columna. Entonces yo puedo agarrar esta función, darle control C y copiarla, marcar las celdas de la derecha. Y al pegarla automáticamente vemos que en esta hizo el cálculo con la columna B, en esta otra hizo con la columna C y en esta con la columna D. Entonces automáticamente y de forma muy rápida, insisto, tenemos ahí las sumas mensuales de las ventas de esta empresa. Vamos a hacer lo mismo pero con el promedio de ventas mensual utilizando la función promedio. Y vamos a promediar ahora las ventas del mes. Recordemos que solo son estas 5 celdas. ¿Por qué? Porque son las ventas de cada sucursal. Cerramos paréntesis y presionamos Enter y ahí está el promedio de ventas mensual. Lo mismo, copiamos hacia la derecha y él automáticamente nos hace el cálculo del promedio en la primera celda en la columna B, luego en la columna C y luego en la columna D. Entonces, vamos muy bien. Vamos a ver ahora otra función matemática o otra función dentro de la categoría matemática que nos va a devolver el valor mayor dentro de un rango de celdas. Vamos a suponer que yo quiero rápidamente identificar cuál fue el mes y la sucursal que tuvo la mayor venta, el mayor número de unidades vendidas. Por supuesto, yo podría evaluar una por una e identificarlo, porque es un rango pequeño de números. Pero supongamos que es un grupo de celdas muy grande, lo vamos a hacer más fácil con una función. Y la función es la función max. ¿Sí? Si vemos ahí dice que es el que nos devuelve el valor máximo de un conjunto de datos numéricos. Entonces yo escribo el nombre de la función que es max, abro paréntesis y selecciono todos los valores que yo quiero analizar, que son desde las ventas de enero en la sucursal norte hasta las ventas de marzo en la sucursal oeste. Cierro el paréntesis y presiono Enter. Y ahí está, entonces me dice que la venta mayor de este rango de ventas es 185,383. Yo, insisto, como es un grupo pequeño de datos, yo puedo ubicarla fácilmente y está acá. Y podemos ver también que ninguno de los otros valores es mayor a este dato, a esta venta, entonces es un hecho que la función me devolvió el valor correcto. Veamos ahora el valor mínimo, la venta menor de este rango de datos y se utiliza otra función que es la función min, de mínimo. Entonces, de igual manera escribo igual la palabra min, que es el nombre de la función, y ahí me dice que devuelve el valor mínimo de un conjunto de datos numéricos. Abro paréntesis, selecciono el rango que quiero analizar, cierro paréntesis y automáticamente me devuelve ese 56,498 que yo fácilmente puedo ir acá, ubicarlo y entonces validar que en efecto no hay ningún otro valor en este rango de celdas que sea menor a ese dato. Entonces vean que con una función yo puedo hacer cálculos o hacer análisis muy rápidamente. Vamos ahora a la venta promedio. Vamos a hacer un promedio de todas las ventas mensuales de todas las sucursales. Entonces vamos a utilizar la función promedio de nuevo.
solo que ahora vamos a utilizar como rango de celdas todas las ventas. Cierro paréntesis y ahí está, 115.833.8 es la venta promedio de todas las sucursales. ¿Y por qué lo calculé? Porque resulta que ahora quiero validar cuántos meses por sucursal tuvimos venta mayor a este promedio. Vean que esa ya es un cálculo un poquito más complejo. Pudiésemos hacerlo visualmente y manualmente analizando, claro que sí, pero la intención es hacerlo con una función, en este caso una función matemática. Vamos a utilizar una función matemática que se llama contar.si. Es igual contar.si. Si se dan cuenta, nos dice que hace un recuento condicional dentro de un intervalo. ¿Qué significa esto? Que va a tomar todas las celdas que nosotros seleccionamos y va a utilizar una condición que también nosotros le vamos a dar como parámetro y va a tomar en cuenta o hacer un recuento, un conteo de aquellas celdas que cumplen con esa condición. ¿Sí? Entonces, vamos a abrir paréntesis. Esos son los dos parámetros que necesita esta función contar.si. Un intervalo de celdas que vamos a analizar y un criterio o una condición que es la que la vamos a aplicar. Entonces, el intervalo de celdas es todo este rango que empieza desde la B6 hasta la D10, porque son las ventas mensuales. Presiono punto y coma, porque eso es lo que me dice la función. En algunos casos depende de la configuración de tu máquina. Aquí en lugar de punto y coma vas a tener que utilizar coma. Pero por eso es muy importante validar que esta ayuda que te da hojas de cálculo para escribir el símbolo que te está pidiendo escribir. Y el criterio. Acá hay que tomar en cuenta que el criterio se debe encerrar entre comillas. Pero como parte del criterio es el contenido de una celda, que en este caso es la celda B15, que es la que contiene la venta promedio de todos los meses, entonces yo debo hacer una concatenación de texto, es decir, agarrar dos textos y juntarlos. ¿Cómo hago eso? Pues el primer texto lo conozco porque la condición sería que sea mayor que ese dato 115.833. Entonces, mayor que, pongo el signo mayor que, cierro las comillas y a eso le voy a concatenar, es decir, le voy a unir con el símbolo este de i comercial, le voy a unir el contenido de una celda. Entonces, ¿cuál celda? Esta que tiene acá la venta promedio y cierro el paréntesis. Le doy enter y entonces me dice que 7 son los meses de la sucursal, de las ventas de sucursal que sobrepasaron esta que fue mi venta promedio. Vamos a validarlo rápidamente con una función de formato. Vamos a marcar estas celdas. Vamos a irnos a formato. Vamos a elegir un formato condicional. Y aquí le vamos a indicar que queremos que nos pinte en color naranja aquellas celdas que sean mayores que y aquí vamos a copiar el dato tal cual, 115.833. Vamos a darle hecho y entonces podemos verificar que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 celdas que cumplen con este criterio que pusimos acá, que es que sean mayores que 115.833. Entonces podemos validar que el uso de fórmulas y funciones matemáticas, así como otras categorías de funciones que nos provee hojas de cálculo de Google, nos hace ser mucho más productivos porque nos ayuda a realizar análisis y cálculos de una manera muy fácil y rápida. Esperamos que les haya servido este pequeño video y esperamos también verlos en los talleres. Hasta pronto.